Y vamos a comenzar. Recuerdan que ayer habíamos hecho este dibujo con el cual arrancábamos que la intersección del plano, formando el plano un ángulo de 90 grados con el eje de la cónica, me determinaba una circunferencia. Acá la dibujamos como una elipse en realidad porque es la perspectiva, pero en realidad es una circunferencia. Y para la circunferencia, la definición es muy sencilla. Dice que una circunferencia voy a escribir, voy a simplificar, abreviar LG, lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto fijo, que es lo que llamamos centro de la circunferencia. Todos los puntos que equidistan de un punto fijo que llamamos centro. Esa equidistancia, la distancia, es el radio. Entonces, cuando nosotros tenemos una circunferencia, lo que hacemos es decir que todos los puntos del plano, todos estos puntos, en realidad lo que hacen es verificar qué cosa, que la distancia que hay al centro, o sea, esta distancia es igual a esta distancia, es igual a esta distancia. Y saben que lo trazan con un compás, y esa distancia es el radio R. Entonces, cualquier punto que esté sobre la superficie va a tener, para nosotros en este caso, las coordenadas X e Y, que sería un punto genérico. Ese punto genérico tiene abscisa X y ordenada Y. Por lo tanto, en cualquier posición que esté, va a formar, como las proyecciones son ortogonales, entonces voy a tener un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, si a este punto lo llamamos Q, en el triángulo OPQ, resulta que la hipotenusa, que es R al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, X cuadrado más Y al cuadrado. Y esa es simplemente la ecuación canónica de la circunferencia centrada, nada más sencillo que la circunferencia. Ecuación canónica de la circunferencia centrada. ¿Por qué? Porque el centro está en el origen de coordenadas. Ahora, si nosotros hacemos una traslación de ejes, y decimos el eje Y no es este, el eje Y es este, y el eje X es este, entonces se ha trasladado el origen de coordenadas acá, o sea, este sistema de referencia se trasladó acá, entonces el centro va a tener una coordenada en el eje X que llamamos H, y el centro va a tener acá una ordenada que llamamos K. H es la abscisa, K es la ordenada. ¿Cambió la circunferencia? ¿Cambió el radio? ¿Cambió la definición? No, sigue siendo la misma definición. Nosotros lo que hemos hecho es cambiarle el sistema de referencia. Entonces, se va a cumplir de nuevo lo mismo, con la diferencia de que en este sistema
este cateto en realidad ahora, el punto P tiene su proyección acá, y esto es X, y tiene su proyección acá, y esto es Y. Entonces, este cateto ya no es X, sino que es este segmento que es X menos H. Si yo a X, desde 0 al punto P, está en la abscisa. El centro está a esta distancia, por lo tanto, esta distancia que hay acá es X menos H. Entonces acá ya no es X al cuadrado, es X menos H al cuadrado. Ese es un cateto. ¿Cuánto vale el otro cateto? Y este cateto que está acá ahora es la diferencia entre Y y K, porque desde 0 hasta ahí la predicción del punto es esta. Entonces I menos K me da este segmento. Esto es I menos K. Entonces este cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que es I menos K al cuadrado, es igual a ¿quién? Al mismo radio al cuadrado. Esta ecuación también es de la circunferencia, es más general que la anterior. Es la ecuación canónica de la circunferencia descentrada. El centro donde está en HK. Y si HK vale 0, me queda esta ecuación. Bueno, que esté el radio cuadrado escrito de un lado al otro es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, si h y k valen 0, me queda x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. Así que sería un caso particular de la ecuación general. Pero se llama ecuación canónica de la circunferencia. Nosotros vamos a ver la ecuación canónica de cada una de todas las cónicas que vamos a estudiar. Entonces, ¿cuáles son los elementos? El centro y el radio, no tiene más. ¿De dónde lo sacamos? Y sacamos de acá, cambiado de signo. Porque si el sistema X hubiera estado en otro lado, ya la cosa cambiaría. Y tendríamos al revés H menos X. No tiene sentido analizarlo. Nosotros en la ecuación siempre vamos a sacar estos términos, cambiar de signo. Bien. ¿Qué pasa si desarrollamos la ecuación canónica de la circunferencia? Y no va a pasar nada. O sea, si nosotros desarrollamos esta ecuación, vamos a decir, esto es x al cuadrado, cuadrado al binomio, cuadrado al primero, menos 2 por x por h, ¿no? Es más por menos, menos, el doble producto de x por h, más el cuadrado del segundo. Y si desarrollamos esto que está acá, vamos a tener más y al cuadrado, menos 2y por k, más k al cuadrado, y igual al radio al cuadrado. Entonces, esa sería la ecuación desarrollada. Después agruparíamos de esta forma y diríamos esto es x cuadrado más y cuadrado. Después tendríamos más menos 2h por x menos 2h por x. Más es más por menos es menos. En este término hago lo mismo. Pongo 2k por y, pero menos 2k por y. Y me sobraría, ¿qué cosa? Me sobraría por este lado el h cuadrado, el k cuadrado, h cuadrado más k cuadrado, menos el radio al cuadrado igual a 0. Menos el radio al cuadrado igual a 0. Estamos todavía dentro del pizarrón. ¿Por qué hice todo esto? Bueno, porque todos estos términos no tienen variable. H, K y R son números. Tengo x al cuadrado, y al cuadrado, x a la 1, y a la 1, y todo esto sería un término independiente de las variables. Entonces, esto podría expresarse a partir de una ecuación general que dice ax cuadrado más b por x por y más c por y al cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Les presento acá lo que se llama ecuación general de segundo grado. La ecuación general de segundo grado dice ax cuadrado más b por x por y más c por y cuadrado más d por x más e por y más f.
En este caso el A vale 1. Este B no existe porque no hay ningún término X por Y. Todavía no lo vamos a utilizar, pero sí lo vamos a usar después. C por Y cuadrado, porque acá tengo más Y cuadrado, entonces C vale 1. Menos 2H es D, menos 2K es E, y H cuadrado más K cuadrado menos el radio cuadrado es el término independiente F. Entonces tengo un término cuadrático en X, un término cuadrático en Y, un término lineal. Si fuera centrada no aparecería ni el término en X ni el término en el Y. Sería solamente X cuadrado, Y cuadrado, y el radio cuadrado sería el término independiente. Porque todo lo otro donde hay H y K sería 0. O sea que la ecuación general contempla cualquiera de estas dos. Y de esta ecuación general van a salir todas las cónicas. Todas las cónicas salen de esas ecuaciones. A ver. Ahora vamos a usar un poquito más el pizarrón. Vamos a bajar la cámara. Y vamos entonces a decir que esta ecuación que tiene AX cuadrado y tiene CY cuadrado, el término rectangular, esto tiene grado 1 y esto tiene grado 1, 1 más 1, 2, o sea que el grado de este término es 2, el grado de este término es 2 y este es 2, por eso es la ecuación final de segundo grado. Están todas las posibilidades. El término lineal en X, el término lineal en Y, y como siempre hay un término que es el término independiente, como hay en la ecuación general de la recta o en la ecuación general del plano, que decíamos AX más BY más CZ más D igual a 0, o a X más BY más C igual a 0. Entonces, de esta ecuación general van a surgir las cuatro cónicas. Una cónica que hemos visto recién es la circunferencia. Bajo algunas condiciones que se dan con los coeficientes, vamos a determinar qué clase de cónica es cada una. Entonces, para empezar, la circunferencia se va a dar siempre y cuando los términos cuadráticos A y C sean exactamente iguales. Si A es igual a C, estoy en presencia de una circunferencia. Sí o sí. En cambio, después veremos que si no está el X cuadrado, y tengo el Y cuadrado más DX más E, si termino el cuadrático en Y, ya vamos a pasar a una parábola. O si tengo el término cuadrático en X cuadrado, tengo Y con X al cuadrado. Entonces tengo una parábola, que es la que usted conoce como función cuadrática. Ahora, por ahora vamos a ver solamente A igual a C es una circunferencia. Tendremos que determinar su ecuación canónica y allí veremos si el radio, cuánto vale el radio y cuánto valen las coordenadas del centro. Puede ser que ese radio al cuadrado me dé negativo, entonces no exista la circunferencia. Sea una circunferencia que vamos a llamar imaginaria. O puede ser que el radio me dé 0, entonces me quede 0 al cuadrado 0, que sea el radio 0. O sea que la circunferencia se transforma en un punto, que era la ecuación degenerada, de la cónica degenerada en un punto. ¿Hasta acá vamos bien? Si no, recuerden de habilitar el micrófono y preguntar lo que sea. Lo que ustedes tengan duda, pregunten. Bien, acá entonces vamos a ver cómo hacemos esta misma ecuación de la circunferencia. Estoy corrigiendo porque recién lo veo al círculo ahí que estaba un poco deforme. ¿Qué pasa si nosotros transformamos desde la ecuación general a la ecuación canónica? Este va a ser siempre el trabajo de ustedes. En todas las cónicas, los ejercicios que hay es partir de una ecuación general y en función de las condiciones para que sea circunferencia, parábola, elipse o hipérbola, según eso vamos a encarar y vamos a buscar la ecuación canónica. ¿Por qué? Porque esto no me dice nada de dónde está el centro y dónde está el radio. Entonces, si A es igual a C, este número es igual a este número, entonces tendríamos AX cuadrado más AI cuadrado. Entonces podríamos dividir todo por A. Dice, ¿por qué dividir todo por A?
para que se elimine este término y me quede el x cuadrado solo y el y cuadrado solo. Porque cuando desarrollamos el cuadrado del binomio, me apareció el x cuadrado y me apareció el y cuadrado, los dos como solitos, sin ningún número adelante. Entonces, de la ecuación general, si yo digo 2x cuadrado más 2y cuadrado más 6x más 8y más 90 igual a 0, divido todo por 2. Entonces, siempre voy a poder transformar la ecuación general de la circunferencia en una ecuación que diga x cuadrado más y al cuadrado, porque los dos números son iguales y yo puedo dividir toda la igualdad por el mismo número. Y luego me va a quedar obviamente el más de x, el más e por i, el más f igual a 0. Entonces, a partir de esta ecuación, vamos a armar la ecuación canónica. Esta es nuestra tarea. Vamos a ponernos un poquito de nuevo para acá y vamos a hacer esto. Si partimos de x cuadrado más y al cuadrado más d por x más e por i más f igual a 0, el primer trabajo que vamos a hacer es agrupar el i cuadrado con el e por i. Me quedé corto ahí. Vamos a agrupar, entonces, el x cuadrado más el d por x. Después vamos a tener el más i cuadrado más el e por i. Y después vamos a tener más f igual a 0. Entonces, como verán, estoy dejando un espacio. ¿Por qué dejamos ese espacio? Porque nosotros lo que queremos ahora es, recuerden que yo tengo que salir de esta ecuación general para llegar a la ecuación canónica. Y la ecuación canónica dice x menos h al cuadrado. O sea, tengo que llegar al cuadrado de un binomio. ¿Que sale de dónde? De un trinomio cuadrado perfecto. Cuando desarrollan el cuadrado de un binomio, obtienen un trinomio cuadrado perfecto. Caso de factoreo. Primero, segundo, llamado tercer caso de factoreo. Entonces, para que ello ocurra, el término que tiene la x está multiplicado por 2h. O sea, hay un duplo. Ustedes saben que hay un duplo. Quiere decir que este término lineal de x representa el duplo. ¿Quién es el duplo? D. D es 2 por h. Entonces, el término D sería el 2h. Quiere decir que ¿cuánto vale h? D sobre 2. Pero yo qué necesito, ¿no? Yo ya tengo el término en x. Yo necesito ¿qué cosa? El h cuadrado. O sea que si yo elevo al cuadrado, h cuadrado ¿quién es? D cuadrado sobre 4. Yo elevo al cuadrado miembro a miembro, entonces me queda d cuadrado sobre 4. Ese término es el que tengo que sumar acá para que esto sea un trinomio cuadrado perfecto. Pero si lo sumo, lo tengo que restar. ¿Para qué? Para poder cancelarlo y volver a tener la misma expresión. O sea, con esto no he alterado la ecuación. Porque le sumo 5 y le resto 5. Es como que te doy 20 pesos y después te pido los 20 pesos. No pasa nada, seguís con la misma cantidad. Acá va a pasar lo mismo. El e por i va a ser el doble, pero va a ser el 2k. O sea que lo tengo que dividir en 2 también. O sea, el e va a ser igual al 2k. O sea que el e sobre 2 va a ser k y entonces al cuadrado va a ser igual al e cuadrado sobre 4. Entonces le voy a sumar e cuadrado sobre 4, pero le voy a restar e cuadrado sobre 4. ¿Por qué? Porque no quiero que altere la expresión. Esto aprendan de que siempre va a ser así. En matemática tenemos estos artificios matemáticos, no son artificios, son propiedades. Estoy aplicando la propiedad uniforme. Puedo sumar miembro a miembro o en un solo miembro sumar y restar el mismo número.
o multiplicar y dividir por el mismo número, que obtenga una fracción equivalente, o elevarlo a la n y sacarle la raíz enésima. O sea, siempre que aplique las operaciones inversas se van a cancelar entre sí. Más y menos se cancela, me queda lo mismo que antes. Se cancela, me queda lo mismo que antes. Pero la idea no es cancelarlo, la idea es sumar esto para que esto se convierta en un trinomio y este en otro trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se hacía para encontrar un trinomio? Y bueno, si yo tenía 3 términos, buscaba 2 términos que eran cuadrados perfectos. Obvio que el x cuadrado ya está, la raíz de x cuadrado es x. ¿Verdad? O la raíz cuadrada de y cuadrado es y. Este no tiene cómo sacarle raíz, pero este sí, la raíz cuadrada de d cuadrado sobre 4 es d sobre 2. Quiere decir que esto tiene la forma de x más d sobre 2, la raíz de este más la raíz de este. ¿Por qué más? Porque acá hay un más. ¿Elevado a cuándo? Al cuadrado, porque digo que este es un trinomio. Porque tengo que verificar que el doble producto de la raíz de x cuadrado, que es x, por la raíz cuadrada de este, que era d sobre 2, obvio que el 2 con el 2 se simplifica. Entonces, cuando yo verifico el doble producto, el primero por el segundo, me queda x por d, o sea, dx. Reitero, el cuadrado del primero está, el cuadrado del segundo está, y 2 por x por d sobre 2 es d por x. Más y cuadrado más i más e al cuadrado, la raíz cuadrada del cuadrado es i. La raíz cuadrada del cuadrado sobre 4 es e sobre 2. Y estos están elevados al cuadrado. El cuadrado del primero está, el cuadrado del segundo está, y el doble producto se simplifica el 2 con el 2, me queda e por i. Acá está. ¿A qué es igual esto? Y bueno, este que está restando pasó sumando. Este que está restando pasó la cuarta de cuarto. Y este que está sumando pasó restando. O sea, pasé este término, que era el que sumé y resté. Este que resté ya no me sirve. El que sumé lo usé para el trinomio. El que sumé lo usé para el trinomio, que se transformó en el cuadrado de un binomio. Entonces estos dos sobraron, lo pasé del otro lado, el f sobró, lo pasé del otro lado. ¿A qué estoy llegando? A x menos d sobre 2. Más y menos d sobre 2 elevado al cuadrado. Igual a todo esto. D cuadrado sobre 4 más e cuadrado sobre 4 menos f. Esto tendría que ser el radio al cuadrado. Entonces, si yo le saco la raíz y lo elevo al cuadrado, el cuadrado con la raíz se van y me queda lo mismo. Quiere decir que toda la raíz, ¿quién es? El radio elevado al cuadrado. Porque el cuadrado con la raíz se va y me vuelve a quedar lo mismo que antes. H vale menos d sobre 2. K vale menos e sobre 2. Y R vale la raíz cuadrada de d cuadrado sobre 4 más e cuadrado sobre 4 menos f. O también hola, ¿me están escuchando? Porque me ha salido un cartel como que están abriendo la sesión en la otra máquina. Se ha iniciado las secciones, pero no era en el turno.
me daba la opción de cerrarla. Bueno. Sigamos entonces. Este se podría sacar como un denominador y definir, ¿no es cierto?, la raíz cuadrada de d cuadrado, acá me falta un cuadrado, más e cuadrado, y 4 dividido en 1 es 4 por 1, 4, o sea que sería menos 4f, sobre la raíz cuadrada de 4, si distribuyo la raíz, que sería 2. Entonces me quedaría de esta forma. Un poco más sencillo, la raíz cuadrada de d cuadrado más e cuadrado menos 4f sobre 2. ¿Qué es eso? El radio, como le he puesto acá, la ecuación que llevo yo me permite sacar cuánto vale h, cuánto vale k. Lo que estoy significando acá es que lo saco cambiado de signo, que es lo que les decía allá. Pero el radio es lo que preocupa. ¿Por qué? Porque está dentro de una raíz. Entonces, lo que está dentro de la raíz, ¿cómo tiene que ser? Positivo. Si yo con D, con E y con F hago todo ese cálculo y me llega a dar negativo, no le voy a poder sacar la raíz, entonces no voy a tener una circunferencia real. Voy a tener una circunferencia imaginaria. No significa que hay que ir a los números complejos, nada. Pongo circunferencia imaginaria, no es real, no la puedo graficar. La ecuación no me sirve. Si me da 0, bueno, la raíz de 0 es 0, 0 sobre 2, 0. Entonces la circunferencia es en realidad un punto. Y si me da un valor positivo, le voy a poder sacar la raíz y me va a determinar qué valor es. Bien, esto, hablando ahora en criollo, tendríamos que verlo con números, porque así con letras y hasta nos puede marear. Entonces, miremos, si yo tengo una ecuación, ahora les voy a girar un poquito para acá de nuevo. Entonces, tengo una ecuación. Ejemplo, ecuación cualquiera que dice x cuadrado más y cuadrado más 4x menos 6y más 9. Igual a 0. Alguien podría estudiarse la fórmula y decir, bueno, ¿quién es D que acompaña a X? ¿Quién es el que acompaña a X? Tengo esto que vale 1 y esto que vale 1x cuadrado más y cuadrado, como habíamos partido. 1x cuadrado, 1y cuadrado. Entonces tomo el término y n en x. X vale 4. 4 representa el D. Quiere decir que lo divido en 2. O sea que el valor de h es ese 4 menos 4 sobre 2, o sea, menos 2. K vale menos e sobre 2. ¿Quién es e? Menos 6. Entonces K vale menos 6 sobre 2. El menos con el menos se hace más, entonces me queda 3. Las coordenadas de h y k son menos 2 y 3. ¿Cuánto vale el radio? Y el radio vale esto, vale la raíz cuadrada de d al cuadrado. D vale 4. ¿Sí? Recuerden que esto es d y esto es e. 4 al cuadrado. Más e al cuadrado. E al cuadrado sería menos 6 al cuadrado. Menos f, pero multiplicado por 4. ¿Y f cuánto vale? 9. Entonces, todo esto sobre 2
Nos dice que 6 al cuadrado es 36, 4 por 9 es 36. La raíz de 4 al cuadrado, la raíz de 4 al cuadrado es 4. Y 4 sobre 2 es 2. Quiere decir que si yo sé la formulita, voy a decir que la ecuación es x menos h, o sea, x menos 2, o sea, x más 2 al cuadrado, más i menos k, k vale 3 al cuadrado, igual al radio al cuadrado, 2 al cuadrado, o sea, igual a 4. Y ya está lista la ecuación. Ahora, me tendría que acordar de la fórmula esta, y el día que me olvide la fórmula, estoy muerto. Entonces, no vamos a hacer esto. Yo les estoy mostrando cómo llegar si yo aplico una formulita que hemos deducido allí. Lo que se hace en la práctica es hacer ese desarrollo con números. O sea, armar el trinomio cuadrado perfecto como corresponde. Entonces, lo hacemos arriba. ¿Cómo es que lo hacemos arriba? Lo hacemos ahora aquí arriba. Total, este dibujo ya lo habíamos hecho la clase pasada y esto quedó grabado. Entonces, en la práctica, ustedes van a tener esa ecuación que yo voy a escribir, primero la voy a copiar, después les cambio el pizarrón. X cuadrado más y cuadrado más 4x menos 6y más 9 igual a 0. Entonces el ejemplo continúa acá, ahí arriba. ¿Qué hay que hacer? Hay que agrupar este con este y este con este. O sea, hay que poner x cuadrado más 4x y hay que poner y cuadrado menos 6y más 9 igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A este número dividirlo en 2. 4 dividido en 2, 2. 2 al cuadrado, 4. Sumo 4 y le resto 4. Este número lo divido en 2. Menos 6 dividido en 2 es 3. Elevado al cuadrado es 9. Entonces le sumo 9 y le resto 9. Entonces, este y este son dos trinomios cuadrados perfectos. Este tiene la forma de x más 2. La mitad de ese número. El cuadrado del primero, el cuadrado del segundo. 2 por x por 2, 4x. Más, este y un 2 me daba 3, entonces y menos 3 elevado a cuánto, al cuadrado. El cuadrado del primero está, el cuadrado del segundo está, y 2 por menos 3 por y es menos 6y. Bueno, el menos 9 con el más 9 acá se cancela. Y este menos 4, ¿cómo pasa? Como igual a 4. ¿Cuánto me daba ya? X más 2 al cuadrado, más y menos 3 al cuadrado, igual a 2 al cuadrado, pero igual a 4. O sea que no es tan difícil llegar a la ecuación canónica. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, en un sistema de ejes coordenados cartesianos, como el eje X, el eje Y, hago una escala, y bueno, acá hay 2 unidades, 4, 2, 4, 2, 4. Más o menos a la mitad, digo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 0, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4 más arriba y para abajo menos 1, etc. ¿Dónde está? En h que vale menos 2. En este que vale 3. Ahí está el centro de la circunferencia, en h y k. Menos 2 más 3. Siempre cambiar el signo. ¿Cuánto es el radio? 2 unidades. O sea que tengo 2 unidades a la izquierda, 2 unidades para arriba, 2 unidades para abajo. Tengo 2 unidades acá, tengo 2 unidades acá. Llega hasta acá, llega hasta acá. O sea que allí tengo, acá se me va a ensuciar con el
con el cálculo, pero ahí tendría la circunferencia. Bueno, obviamente ustedes lo hacen con ¿qué? Con un compás. Y les va a salir entonces la circunferencia que tiene radio 2 y que el centro está en menos 2 y 3. ¿Se entendió? Bien, ahí les envío una foto.
Bueno, supongo que o copian o hacen otra cosa. Nadie puso en el chat nada, nadie contestó nada. Copiamos, profe. Tratamos de que quede más o menos prolijo y entendible en nuestros apuntes. Bueno, está la foto y está bien clara, creo yo. Aparte la foto ustedes la pueden agrandar, la pueden achicar. Se ve mejor en la foto que en mi pantalla a veces. Por eso les envío las fotos, porque ya, aunque no me lo pidan, les voy enviando las fotos porque siempre es más fácil. Y aquel que tiene computadora desde el celular, o sea, si lo transfiere a la compu en algún momento, la descarga como imagen y puede ir armándose una carpetita con todas las fotos y queda mucho mejor. Bien, esto último que hicimos es lo que se van a encontrar ustedes. Obviamente esto es lo más sencillo, lo más fácil, que es pasar de la ecuación general a la ecuación canónica para determinar cuál es el centro y el radio. Reitero, lo de la fórmula que hicimos recién es para mostrarles que uno puede estudiarse todas las fórmulas, pero si van a estudiar una fórmula por cada cónica, van a ver después que son 100 fórmulas, porque después la elipse hay dos tipos, tiene una docena de elementos, la hipérbola también, entonces por cada una hay que estudiar. No hay que estudiar, hay que desarrollar cada una de ellas en forma algebraica, que siempre es mucho más sencillo. Bueno, las circunferencias, ¿qué pasa si vienen de dos? ¿Qué pasa si tenemos dos circunferencias? Entonces, posiciones relativas entre dos circunferencias. ¿Cómo podrían estar dos circunferencias? Les pregunto. Podría haber lo clásico, que sería una circunferencia por un lado. Vamos a llamarla a esta circunferencia C sub 1. Y podría haber una circunferencia que la corte, una circunferencia C sub 2, y podría haber una circunferencia que sea tangente en un punto. O sea,
C sub 1 con C sub 3 no tienen nada. Una es exterior a la otra. C sub 1 con C sub 2 se cortan en 2 puntos. Y C sub 2 con C sub 3 se cortan en un punto que sería el punto de tangencia. ¿Hay alguna otra posibilidad? ¿Otro caso particular? Y hay un montón de casos particulares. Por ejemplo, que yo tenga otra circunferencia que tiene el mismo centro que la circunferencia de C sub 2. Esta la vamos a llamar C sub 4. Entonces podemos ir diciendo que C sub 1, intersección C sub 3, nada. No tienen nada en común. Entonces decimos, en este caso, que es exterior. Que una circunferencia es exterior a la otra. ¿Por qué? Porque no tienen nada en común. Podríamos decir entonces que C sub 1 y C sub 2 es igual a 2 puntos. O sea que son lo que normalmente decimos secantes. Se cortan en 2 puntos. Pero también podría ser como C sub 2 con C sub 3, que se cortan en un punto. Entonces son tangentes. C sub 3 es tangente a C sub 2. Y habíamos arrancado ahí con un C sub 4. Entonces, C sub 2 y C sub 4 se dice que son concéntricas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo centro. Lo único que he hecho es trazar diferentes radios. Entonces hay circunferencias concéntricas. De estas encontramos un montón. Porque distintos engranajes en la rueda de la bicicleta, en el piñón o en la corona, ustedes tienen varios engranajes, todos tienen el mismo centro. Entonces se dicen que son concéntricas. Las que son tangentes podrían ser que un rodillo le transmite al otro el movimiento por contacto, así como un engranaje le transmite el movimiento al otro. Y entre C sub 1 y C sub 3 no hay nada, así que les podría poner una cadena, ¿sí? Y una haría girar a la otra, que es lo que pasa con la cadena de la bicicleta. ¿Hay más posibilidades? Y sí, podría ser que haya otra circunferencia acá adentro, la llamemos C sub 5. Y C sub 1 y C sub 5 también son su intersección igual a vacío. O sea, C sub 1 intersección C sub 5 me da vacío. Pero en vez de ser exterior hay una interior. O sea, marcamos la diferencia, que las dos no se cortan. Esta con esta no se tocan en ningún punto, pero una es exterior a la otra. En cambio, esta no se corta con esta en ningún punto, pero es interior a la otra. Las concéntricas también cumplen un poco de esto, que una es interior a la otra. Pero además comparten el mismo centro. ¿Y habría otra posibilidad? ¿Que coincidan, profe? Y coincidan, bueno, podríamos decir que acá hay otra circunferencia encima de esta y que llamaremos C sub 6. Entonces C sub 1 y C sub 6, el igual con una rayita arriba significa que son coincidentes. Entonces puedo tener dos circunferencias que son la misma circunferencia, tienen el mismo centro y mismo radio. ¿Qué otra posibilidad? Otra tangente, pero en vez de estar del lado de afuera, podría estar del lado de adentro. Y tener allí una C sub 7. Entonces, C sub 7 respecto de C sub 2, C sub 2 y C sub 7, ¿cómo son? Podríamos poner intersección C sub 7 es igual a un punto. La intersección de C sub 2 con C sub 3 también era igual a un punto. Y acá tenemos en la intersección un punto. Esta con esta se tocan en un punto. Y esta también se tocan en un punto. Pero esta tangente es una tangente exterior y acá tenemos una tangente interior. Así se calcula, y en mecánica se trabajan con dos ruedas primitivas y después se les hace
Entonces en el plano, ¿no es cierto? Después en la fresadora se detallan los dientes y se hace un engranaje que los dientes de este coincidan con este. Pero también hay engranajes internos que son tangentes interiores. O sea que a medida que esta da vuelta, el engranaje este va dando vuelta dentro de la rueda. Y eso también existe y es una tangente interior. O sea que puede haber secante, se cortan en 2 puntos, ahí no hay ni exterior ni interior, se cortan en 2 puntos, pero las tangentes pueden ser exterior o interior. Que no se corten, ya que sean ni secantes ni tangentes, y estos casos, que esta no se corta con esta, pero es interior, y esta no se corta con esta, pero es exterior. O esta que es interior, un caso particular de esta, que les coincide, ¿qué cosa? El mismo centro. Entonces son concéntricas. O sea que tomadas de a dos, ahí están todas las posibilidades. Esos son todos los casos particulares. Cada una tendrá una ecuación y yo podré plantear la intersección. Entonces yo voy a tener una ecuación que va a decir x cuadrado más y cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Y yo sé que es la ecuación de una circunferencia. Ahora, si tengo otra ecuación para diferenciarla, le voy a llamar d sub 1 y a esta le voy a llamar d sub 2. A esta le voy a llamar e sub 1 y e sub 2. A esta le voy a llamar f1 y a esta f sub 2. Entonces acá tengo dos circunferencias. Que si yo las resto, miembro a miembro, 0 menos 0 igual a 0. Pero acá x cuadrado menos x cuadrado igual a 0. Y cuadrado menos y cuadrado igual a 0. O sea que estos términos se cancelan. Entonces me queda d1 menos d2 por x. Y acá me queda e1 menos e2 por y. Y acá me queda f1 menos f2 igual a 0. Ya llegamos allí. Esto sería un a por x más un b por y más c igual a 0. Sería la ecuación de una recta. Esa ecuación de la recta se llama eje radical. Siempre que resten dos circunferencias van a obtener un eje radical. Es esta recta. ¿Por dónde pasa? Por la intersección de las dos circunferencias. Pero también pasa por acá, por el punto de tangencia. Estos son el eje radical. Y entre esta y esta también tiene un eje radical, aunque no se corten, que va a ser una línea perpendicular al centro. Y si es entre esta circunferencia y esta circunferencia, también va a haber un eje radical. Entonces podríamos escribir un montón de circunferencias con diferentes centros y diferentes radios, que se toquen y que no se toquen, que sean tangentes y no sean tangentes, y van a ver que siempre que resten va a aparecer una recta. Y esa recta va a ser un eje radical, que va a estar en algún lugar que va a depender de la posición de cada uno. Entonces fíjense, si a mí se me ocurre poner que acá hay un eje Y y que acá hay un eje X, yo podría simular en cada una de estas una ecuación diferente, de mayor o menor radio, para determinar si se cortan o no se cortan. No hace falta, para determinar la posición relativa de las circunferencias, no le he puesto el título acá, posiciones
relativas entre dos circunferencias. Posiciones relativas entre dos circunferencias. Entonces vamos a hacer un análisis rápido. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? El centro y el radio. Entonces, si son concéntricas, no pasa nada. ¿Por qué? Esta era concéntrica con esta, tienen el mismo centro. Entonces, un radio va a ser mayor que el otro, lo único que va a tener que determinar es cuál está por afuera y cuál está por adentro, cuál es el radio mayor. Ahora, si yo tengo que elegir entre dos circunferencias que son secantes, ¿cómo sé yo que se cortan sin necesidad de graficarlas? Solamente por su ecuación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volvernos con el pizarrón. Vamos a borrar esto. Profe, hay algo que yo no entiendo ahí. Dígame. Si yo tengo dos circunferencias, usted hizo la resta entre las dos circunferencias y dijo que x cuadrado menos x cuadrado me daba 0. Pero si las circunferencias son diferentes, ¿por qué los x son iguales? ¿Cómo los x son iguales? Y porque usted dijo, ahí restó dos circunferencias, y puso que x al cuadrado de la primera circunferencia menos el x cuadrado de la segunda circunferencia daba menos. Pero ¿no es que un x es distinto al otro? Claro, pero eso se ve reflejado en que D1 es distinto a D2, E1 es distinto a E2 y F1 es distinto a F2. La igualdad que usted proclama no es en las variables, porque usted en todas las variables escriba cualquier recta. A ver, si yo le escribo la ecuación de una recta y le digo igual a 2x menos 3, igual a 4x más 1, usted va a decir que esta x igual a esta x. Claro, si es la misma x, es la que da el origen al eje x, al sistema de referencia, y este es el mismo y, aunque yo lo escriba distinto, ¿es el mismo y o no? Lo que cambian son las pendientes y las ordenadas al origen. ¿Se entiende lo que digo? Si yo tomo la ecuación de una recta y le digo esto es 2x menos 3, bueno, cortan menos 3 y tiene pendiente 2. Entonces la recta es así. ¿Sí? Avanzo 1, subo 2. Esta recta tiene el mismo x para los dos y tiene el mismo y para los dos porque estamos trabajando en ese sistema. La otra recta tiene pendiente 4 y arranca de 1. Entonces, cuando yo avanzo 1, subo 4 unidades, la recta tiene mayor pendiente. A ver, el x es igual al x, el y es igual al y. Yo puedo restar miembro a miembro. ¿Y cuánto es y menos y? 0. ¿Y cuánto es 2x menos 4x? Menos 2x, menos 3 menos 1 es menos 4. Y yo resté y me dio otra cosa. Me dio x menos 2x, lo paso para este lado, 2x igual a 4. Entonces x igual a 4 sobre 2. X igual a 2. ¿Está bien lo que dice? Okay. Sí, no, pues entonces no entendía por qué lo había hecho. O sea, lo que hizo fue para igualar las dos ecuaciones y encontrar el punto de intersección de las dos circunferencias. Claro. Ok, ahora sí, ya está. Está el concepto, pero tiene que quedar claro que yo en una ecuación tengo que tener las variables, pero lo que me discrimina a mí son los numeritos E1, E2, D1, D2, F1, F2. Acá me comí un menos. Paso el menos 2x para allá. Me queda el menos 4, menos 4, menos 2. Quiere decir que estas dos rectas se cortan a donde acá, que valen menos 2. Entonces usted restó miembro a miembro y me dice, ¿por qué y es igual a y? No estoy diciendo que yo cuando lo resto me da 0 porque son iguales. Estos son genéricos y estos son genéricos. Acá no se anulan. Pero me sirve para encontrar el punto de intersección. Acá yo resto las dos ecuaciones y voy a encontrar el eje radical. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si yo le doy una ecuación que dice x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 9, o sea, igual a 3 al cuadrado, yo sé las coordenadas del centro y el radio. Y si yo le doy otra ecuación que dice x más 3 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 1,
Entonces vamos a ponerle igual a 4, entonces esto es 2 al cuadrado. Tiene radio 2 y el otro tiene radio 3. Se cortan las dos rectas estas, son tangentes, las dos circunferencias, perdón. Se cortan, son tangentes, son exteriores. ¿Qué son? Entonces yo empiezo a analizar. Ahora lo vamos a graficar. No esta, ¿no? Si yo le digo que tengo una circunferencia acá que tiene radio 3 y otra que tiene radio 2, desde el centro hasta acá tengo un radio y desde el centro hasta acá tengo otro radio. La distancia que hay entre los centros, entre el centro 1 al centro 2, ¿cómo es? Es mayor que la suma de los radios. O sea, C1, C2 es mayor que R más R. ¿Están de acuerdo con eso? Si yo sumo este radio más este radio, no me va a dar nunca esta distancia. Esto más esto no da esto. Entonces son exteriores. Si fueran tangentes, y yo voy de centro a centro, esto sería R menos, este sería R y este sería R. Esto es C1 y esto es C2. ¿Cuánto es C1, C2? Igual a R más R. Entonces, si yo tomo la distancia entre el centro y lo comparo con las radios, si me da igual es porque son tangentes. ¿Se entiende hasta ahí? Si se cortan, ¿qué va a pasar? Que la distancia entre los centros, este radio más este radio, va a ser mayor que la distancia que hay entre los centros. Entonces, si C1, C2 es menor que la suma de los radios, entonces son secantes. Cuando son iguales, tangentes. Cuando esta distancia es mayor que la otra, entonces son exterior. Y así con todos. Usted sin el gráfico puede sacar las coordenadas y comparar si se cortan o no. ¿Dónde está el centro de esta? Y el centro de esta está en 1 y 2. ¿Dónde está el centro de esta? El centro de esta está en menos 3 y menos 2. ¿Cómo es la distancia? La distancia es la raíz cuadrada. ¿Se acuerda cómo es distancia entre dos puntos, no? Yo estoy calculando la distancia entre dos centros. Era la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado y de y menos y al cuadrado. 1 menos menos 3 sería 1 más 3, 4 al cuadrado, 16. 2 menos menos 2 sería 2 más 2, 4 al cuadrado, 16. O sea que tendría la raíz cuadrada de 32, que sería 2 por 16, 4 raíz de 2. ¿Sí? Raíz de 2, 1, 41 por 4. Bueno, ese es el valor de ¿quién? De C1 y C2. ¿Cuánto valen los radios? 3 y 2. R más R es igual a 2 más 3, o sea, 5. Y este valor es mayor que 5. ¿Por qué la raíz de 32? La raíz de 25 es 5. La raíz de 32 es 5, y pico. O sea, es 1,44 por 1,41. ¿Sí? O sea, 5,64, 5,65. La distancia entre los centros es mayor que la distancia entre los radios, que la suma de los radios. Entonces esas dos circunferencias son exteriores. Y no cabe, a mí no me cabe ninguna duda, pero ustedes, sin llegar al gráfico, pueden analizar la relación entre la distancia entre los centros comparado con la suma de los radios. Y van a poder determinar en cada uno de los casos cómo están. Bien. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a escribir las ecuaciones generales de cada una de ellas. La primera ecuación, que sería la circunferencia C1, ahí se escribe todavía, ¿no? Sí. Se ve, quiero decir, C1. X Profe, al cuadrado. disculpe. ¿Cómo calculó la distancia entre los centros? Distancia entre dos puntos.
Ok. Raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado por Pitágoras. ¿Sí? Nada más que en vez de x, acá sería el h1 y el h2, el k1 y el k2. Entonces yo hice resto 1 menos 3, o sea 1 más 3, 4 al cuadrado 16. 2 menos 2, 2 más 2, 4 al cuadrado 16. Resto y elevado al cuadrado, resto y elevado. Si lo hace al revés, lo mismo. Menos 3, menos 1, menos 4 al cuadrado 16. Menos 2, menos 4. ¿Está bien? Entonces, distancia entre dos puntos porque la distancia entre los centros. La suma de los radios porque los radios ya los tienen en la ecuación. Volvamos. La primera ecuación, x al cuadrado menos 2x más 1, el cuadrado primero, el doble producto, más el cuadrado segundo, más y al cuadrado menos 4y más 4, igual a 9. Entonces, o menos 9 igual a 0, porque lo tengo que igualar a 0. En definitiva tiene x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 4y, y tiene 1 más 4, 5, menos 9, menos 4. Esta ecuación es la ecuación de x cuadrado, y cuadrado, y el dx más li más el f igual a 0. Vamos a seguir. ¿Con quién? Con la otra ecuación. La otra ecuación es similar. Si usted desarrolla el cuadrado del binomio, viene x cuadrado más 2 por 3, 6x más 3 al cuadrado 9, más y al cuadrado más 4y más 4 igual a 4, o sea, menos 4 igual a 0. Esto ya se cancela. Entonces tiene x cuadrado, lo voy a escribir acá, x cuadrado más y cuadrado, más 6x, más 4y, y más 9. Entonces hemos trasladado la ecuación a H. Tengo las dos circunferencias en su forma general. ¿Qué les dije yo? Resten miembro a miembro. Restamos. Se van las x, se van las y. Menos 2 menos 6, menos 8x. Menos 4 más 4, se van las y. Menos 4 más 9, perdón, estoy restando. No dije, perdón. Menos 4y, menos 4y, menos 8y. Menos 4 menos 9, menos 13 igual a 0. Esta es la ecuación de una recta. ¿Cómo sería? Igual a 8x más 13. Pasé este término sumando y me quedo en menos 8. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Dividiendo. Entonces tengo la ecuación de una recta que dice igual a menos x menos 13 octavos. Ese es el eje radical. Pero, rapidito porque se nos apremia el tiempo, si nosotros vamos a buscar, en algún lado está, yo uso el Grasmate, pero ustedes pueden usar el GeoGebra. Y ahora, compartir pantalla. Y ahora estamos en el GeoGebra. Entonces, ¿qué tenemos? Una ecuación que dice, si quieren podemos ir a la general. X cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x menos 4y. Menos 2x menos 4y menos 4 igual a 0.
Y graficamos, ya nos dio la circunferencia. ¿Qué tiene centro dónde? En 1 y 2. Tiene centro acá. En 1 y 2, ¿está bien? Se nota que ese es el centro. Ahora, si graficamos la otra ecuación, en vez de menos 2x dice 6x más 4y. O sea, 6x, me olvidé el más, y del otro lado dice más 6x más 4y más 9. ¿Qué me graficó? La otra circunferencia. ¿Se cortan? No, ¿por qué? Porque yo le he dicho que la distancia entre los centros, el centro de esta está acá en 3 y menos 2, menos 3 y menos 2, perdón, que salían cambiados de signos, y ahí no se cortan. Ahora fíjese lo que ocurre. Yo puedo graficar un segmento, hay una recta que une los centros, recta que pasa por 2 puntos, por el punto 1, 2 y por el punto menos 3, menos 2. ¿Se entiende lo que digo? Puedo tomar una recta que pasa por acá y una recta que pasa por acá. Y después graficar la ecuación que es menos 8x menos 8y menos 3 igual a 0, o si quieren y igual a menos x menos 13 octavos, es lo mismo. Entonces yo voy a graficar y igual menos x menos 13 sobre 8. ¿Y qué me dio? El eje radical. Ese eje radical es siempre perpendicular a la recta que une los centros. O sea, la recta que une los centros, ¿qué pendiente tiene? Más 1. Y es cierto, porque usted desde acá avanza 4, desde 3 avanza 4 unidades, de menos 3 hasta el 1. Y de acá sube 4 unidades hasta el 2. Entonces 4 y 4, 4, la tangente es opuesto sobre adyacente, 4 y 1, 4, 1. La pendiente de la recta que une los centros es o tiene pendiente 1. Y la ordenada al origen sería en 1. O sea que sería x más 1. Ahí está la recta que pasa por los centros. ¿Cómo es? Perpendicular al eje radical. ¿Entendieron, chicos? Dadas dos circunferencias, yo puedo sacar las coordenadas del centro, las longitudes de los radios, y puedo analizar si esa suma o resta de radios, cómo es respecto de la distancia entre los centros. Y ahí me voy a enterar si son tangentes, si son secantes. Me voy al gráfico, grafico las dos rectas, me voy a dar las dos circunferencias, me voy a dar cuenta si se cortan o no. Y siempre va a aparecer, cuando yo reste las ecuaciones, una recta perpendicular al eje que une los centros. Ese es el eje radical. Tiene muchas más otras, tiene otras aplicaciones en función de esa distancia que se llama potencia. Bueno, tiene otras aplicaciones, pero hasta acá mínimamente sepan que pueden trabajar con la circunferencia y hacerla de goma. O sea, la pueden graficar, pueden encontrar su ecuación, llevarla de un lado para otro tranquilamente. Después vamos a hacer la parábola. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Para qué me sirve conocer el eje radical, profe? Porque tiene una aplicación de ese eje radical que es perpendicular a la recta que une los centros, que deriva de una característica que se llama potencia. Tiene una aplicación, es muy complicado explicarle ahora las aplicaciones en la mecánica, pero sirve
para cálculos un poco más profundos, digamos. Después les voy a pasar información para no ocupar, digamos, desarrollar temas que no están en el programa, pero sí información que a ustedes les va a servir, que es la potencia. ¿Estamos? Bueno. Si no hay más nada, nos vemos el lunes en análisis o el jueves en geometría analítica. Buen fin de semana. Buen fin de semana, profe. Vayan Gracias, estudiando. profe. Gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego.